Recientemente el presidente de Argentina, Javier Milei, dio un discurso de apertura en una iglesia evangélica en la localidad de Chacos. En este video vamos a escuchar el discurso del presidente Javier Milei que ha dado en esta mega iglesia evangélica y vamos a analizar si realmente lo ocurrido aquí es correcto, qué debemos hacer nosotros los evangélicos con respecto a la política, si es correcto que este tipo de discursos políticos y de un presidente se den en cultos evangélicos. Pero vamos a escuchar primeramente las palabras del presidente Javier Milei y luego vamos a sacar algunas conclusiones importantes acerca de lo que esto puede ocasionar. Hola a todos. Buenas tardes a todos. Es un placer estar de visita en la provincia de Chaco. Quiero agradecer al pastor Jorge Ledesma por la invitación y felicitarlo por este hermoso auditorio, el más grande que se haya dedicado a la fe en todo el país, ni más ni menos que eso. Yo suelo decir que para cambiar el país hay tres frentes de batalla. El frente de la gestión, desde la presidencia realizamos las reformas que la Argentina exige de forma urgente. El frente político, donde construimos el poder institucional necesario para hacer posibles esas reformas. Y el frente de la batalla cultural, donde combatimos por promover las ideas de la libertad y derrotar las ideas del socialismo. Estas han sido inculcadas en buena parte de la sociedad a lo largo de las últimas décadas. La batalla cultural es, quizás, el más adverso de todos los frentes en los que combatimos, porque es un terreno invisible y donde ideas de distinto tipo y origen colonizan desde hace tiempo la mente de las personas, muchas veces sin que éste se dé cuenta. De la Ilustración en adelante, hubo en el mundo occidental un alineamiento espontáneo entre las ideas de la libertad de nuestra cultura y el desarrollo económico y social de nuestras sociedades de la mano del capitalismo de libre empresa. Pero en las últimas décadas, la izquierda dio de forma sostenida y efectiva su batalla cultural y lamentablemente ganó. Se convirtió en hegemonía un relativismo cultural y moral sobre aquellos valores y principios que ordenan a nuestras sociedades desde centenios. Se renunció a la cultura del trabajo, se renunció al ahorro, se renunció al valor sagrado de nuestra propia palabra e incluso al bien como valor supremo. Y se reemplazaron estos valores por quimeras. El amor al trabajo se lo opuso a la fetichización del ocio. El ahorro se lo cambió por el gasto descontrolado. Y el endeudamiento irresponsable, y frente a la verdad se erigió la mentira. Pero esto no es gratuito, porque estos son los conceptos elementales que permitieron a nuestros ancestros cosechar lo que se sembraron y dejar un legado. Adoptar masivamente las ideas contrarias ha desembocado directamente en rifar los recursos que generaron otros, pateando para adelante los daños que eso generaría. O sea, Occidente, desde hace décadas, está serruchando la rama sobre la que está sentado, creyendo que como aún no se rompió, nunca se romperá. Lo interesante aquí, y que tiene que ver con lo que hoy nos congrega, es que Occidente, tal como lo conocemos, es en gran medida el resultado de la aplicación sostenida de ciertos valores de la raíz judeo-cristiana: el trabajo como vocación, la responsabilidad individual, la previsión y el respeto a la ley. Como sostiene Gabriel Valerini, las primeras lecciones de economía ya aparecen en el Génesis. Dios ya le da a Abraham, cuando se instala en Canaán, dos órdenes: multiplicarse y cultivar la tierra. Lejos de ser un obstáculo moral, la riqueza puede ser vista entonces como una bendición para quienes sean fieles a los mandamientos. Y ni que hablar, la defensa de la vida. El Creador es un Dios rico y misericordioso, que suple las necesidades de sus fieles. Sin embargo, cuando un pueblo o nación se aleja de su ley, es decir, de los principios éticos morales revelados, entonces se encuentra rápidamente con la pobreza, la enfermedad, el crimen y la miseria. Ahora bien,
No se trata de afirmar que el capitalismo naciera en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, sino recordar que la ética del capitalismo moderno encontró en la tradición judeo-cristiana un terreno fértil para desarrollarse. Como explicó célebremente uno de los padres de la sociología, Max Weber, la disciplina, la frugalidad, el trabajo duro, el ahorro y el sentido de la vocación que promueve concretamente el protestantismo funcionaron como la matriz cultural en la que pudo emerger el espíritu del capitalismo. Por eso, no es descabellado decir que la aplicación práctica de estos valores constituyó una base ética que facilitó el desarrollo del capitalismo, es decir, de un sistema económico orientado a la cooperación social libre y la acumulación productiva que, sobre el cimiento de las Escrituras, catapultó a Occidente al mayor boom de prosperidad jamás atestiguado por el hombre. Miles de millones de personas fueron rescatadas de la pobreza, el analfabetismo fue prácticamente erradicado y la expectativa de vida mejoró exponencialmente. Esto causó que la cantidad de personas vivas se multiplicara varias veces, todo gracias a la aplicación de normas de conducta que fueron establecidas hace miles de años, pero que tienen vigencia eterna y que el capitalismo acentuó. Sin embargo, la izquierda, por su naturaleza anticapitalista, ha tergiversado los valores y principios judeo-cristianos que hicieron grande a Occidente. En su moral retorcida, que es una distorsión de la moral sobre la cual la civilización fue construida, ha invertido el orden de los factores que conducen a la prosperidad. Hay un pasaje en Génesis capítulo 26 que dice: Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo, y ese año cosechó 100 veces lo sembrado, y se hizo rico y prosperó, tanto se engrandeció que llegó a tener mucho poder, tuvo rebaños de ovejas y manadas de vacas, y mucha servidumbre. Sin embargo, los filisteos lo envidiaban. En ese momento de las Sagradas Escrituras, los envidiosos proceden a destruir el trabajo de Abraham y de Isaac. Acá básicamente quiero mencionar algunas citas muy relevantes de algunos economistas notables como Thomas Sowell y como Jesús Huerta de Soto. Una de las cosas maravillosas que señala Thomas Sowell en algún momento es, hablando de la justicia social, porque esto es importante, ese es uno de los virus que le han metido en la cabeza a la gente y que llena de envidia, de odio y de resentimiento a cada una de las personas. Y en el fondo, ¿de qué se trata la justicia social? En el fondo, la justicia social no es ni más ni menos que envidia con retórica. Es decir, es la envidia, disfrazada de algo bien pensante, pero no deja de ser un pecado capital. Como diría en algún momento Thomas Sowell también, ¿desde cuándo la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud? No nos van a doblegar, nosotros conocemos las Sagradas Escrituras. Ciertamente, si el discurso de Javier Milei lo hubiera dado en cualquier otro lugar que no fuese una iglesia cristiana evangélica, no tendría nada de qué cuestionar o quejarme en absoluto. De hecho, quiero hacer este video no con el propósito de cuestionar lo que él dice y lo que no, sino que quiero hacer este video para aprovechar para que hablemos un poco de lo que la Reforma Protestante pensaba sobre la vinculación o la relación que debe haber entre la Iglesia y el Estado, por llamarlo de alguna manera. Porque para de cajón entrar, la Iglesia Protestante, la Iglesia Reformada, siempre ha defendido que debe existir una separación de poder entre la Iglesia y el Estado. Entonces, de no ser porque Javier Milei dio este discurso en una iglesia cristiana evangélica, no tendría ninguna razón por la cual quejarme, porque ciertamente su discurso, las palabras que él compartió, más allá incluso de los tonos elevados y de malas palabras que ha dicho, que evidentemente en cualquier lugar como cristianos no debemos promoverlas, más allá de eso, su discurso es correcto. O sea, lo que Javier Milei, la manera en la que él dibuja lo que realmente representa y es el socialismo disfrazado y maquillado, ¿no?, por sus promotores como algo bueno y loable. Javier Milei ciertamente creo que es el único político que ha podido desdibujar y presentarlo realmente como es, como algo injusto,
como algo que incluso es antibíblico, como algo que realmente en lo absoluto se desprende de las Sagradas Escrituras. Ahora, el punto aquí es, lo que sí quiero señalar es que realmente la iglesia local no es un sitio para este tipo de discursos, que el pueblo de Dios no debe prestar el púlpito, algo sagrado, algo santo, para que desde el púlpito se promuevan, se incentiven y se den ideologías políticas. Por mucho de que incluso estemos de acuerdo con ellas, como es mi caso, yo apoyo a Javier Milei, no en todo, pero en gran parte de sus discursos, pensamientos políticos y aspiraciones políticas, yo lo apoyo. Tiene todo el sentido común en muchas de las cosas que él dice, sobre todo en el ámbito económico y en el ámbito cultural y social. Pero la iglesia nunca debe ser un instrumento o un lugar donde se promuevan este tipo de discursos, porque la iglesia no está para esto. Esto es rebajar el púlpito, esto es incluso delicado y peligroso para el testimonio de la iglesia de Dios. Amados hermanos, nosotros no debemos olvidar que esta fue también la estrategia de la Iglesia Católica Romana en la Edad Media. Esta fue su estrategia, consolidarse con fuerzas, leyes, políticas, consolidar su agenda y promover su agenda. Pero la iglesia evangélica debe tener cuidado de evitar este tipo de vínculos con representantes políticos y usar a la iglesia local como un instrumento para promover estas ideologías, para promover estos sistemas políticos, porque no es la función de la iglesia. La iglesia es una institución divina. La iglesia es un lugar donde se predica a Cristo y este crucificado. Por mucho que estemos ahora como iglesia sufriendo persecución política y veamos no en el sector político liberal libertario o en el sector político de la derecha de algunos países, veamos que estas personas intentan de alguna manera promover las libertades religiosas, defender las libertades religiosas, intentan de alguna manera que se mantengan los valores y principios cristianos, que promuevan cosas que son bíblicamente buenas. Por mucho que hagan esto, ellos en su lugar y la iglesia a lo que le corresponde. La iglesia tiene un llamado de predicar el evangelio y de guardar los sacramentos que han sido dados por el Señor. La iglesia es el lugar en donde Dios es glorificado, vidas son transformadas a la imagen y a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. El púlpito es un lugar en donde pastores cualificados, llamados por el Espíritu Santo, de buen testimonio y de carácter irreprensible, son los que deben de predicar y anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no fue llamada a promover ningún sistema político en lo absoluto. Pero también quise hacer este video por lo siguiente, porque esto está ocurriendo mucho en Latinoamérica, en donde estamos viendo, evidentemente, por la gracia de Dios, una mayor cercanía de los pueblos latinoamericanos y un mayor crecimiento exponencial a nivel cultural de la aceptación de la reforma protestante del mundo evangélico. Realmente en Latinoamérica se está abrazando el evangelicalismo y eso en sí mismo no es malo. Pero ¿qué ocurre? Lo que está pasando es que políticos tanto de derecha como de izquierda que buscan sus propios intereses y no los de Cristo, están aprovechando estos auges, estos crecimientos para de alguna manera acomodar sus discursos con el propósito de ganarse adeptos en esta masa de pueblo evangélico que es muy grande en Latinoamérica. Acá en España puede que para un político hablar del ámbito religioso no sea muy llamativo ni tampoco le genere mucho rédito de voto. Pero en Estados Unidos sí. Por eso vemos a hombres como Donald Trump, ¿no? Hablando también de los evangélicos, hablando también de la Biblia, hablando también del mundo protestante. ¿Por qué? Porque él sabe que hay una gran masa de votantes afines a
a estas cosmovisiones y a estos credos religiosos. Lo mismo está ocurriendo en Latinoamérica y por eso los políticos se ven, ¿no?, en la obligación de acercarse, ¿no?, a los líderes religiosos con el propósito de ganar votantes. Y esto es así en Argentina. La población evangélica en Argentina está creciendo muchísimo, hay un gran auge de personas evangélicas y por ende, evidentemente, Javier Milei necesita votos y hace este tipo de acercamiento. Ahora, lo que también hay que señalar es lo siguiente: ¿a quiénes se están acercando estas personas, estos políticos? Se están acercando a una denominación evangélica que le encanta mucho hablar de prosperidad, que le encanta muchísimo hablar acerca de éxito profesional, es decir, que en lo absoluto predican el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y en lo absoluto gobiernan una iglesia, sirven en una iglesia o administran una iglesia, sino que administran una empresa. Estas personas se están acercando, estos políticos se están acercando a los que promueven y predican el evangelio o el falso evangelio de la prosperidad. Y para nada es una sorpresa que en este evento nada más y nada menos estaba el mayor exponente de esta aberración, como lo es Guillermo Maldonado. No me sorprende realmente que Javier Milei se le haya dado esta oportunidad promovido por este tipo de personas que no representan en lo absoluto a la reforma protestante, al pueblo de Dios, que no representan en lo absoluto la ética, la cosmovisión y los principios bíblicos. Es más, yo me atrevería a decir que Javier Milei ha citado más Biblia en este discurso que lo que ha citado Guillermo Maldonado en toda su carrera. Es más, me atrevo a decir que Javier Milei tuvo una mejor exposición del texto de Génesis que citó sobre la prosperidad de Isaías, lo aplicó mejor, más fiel, de una manera más natural que de las locuras que a veces escuchamos decir y salir de la boca de Guillermo Maldonado. O sea, así se podrán imaginar la clase de barbaridades que salen de la boca de estos hombres, que realmente no temen a Dios, no quieren realmente al pueblo de Dios, no quieren la santidad del pueblo de Dios, sino que les predican aquellos mensajes que les son gustosos a los oídos de incrédulos que desean también enriquecerse, envanecerse y tener ganancias deshonestas, ganancias de este mundo, pero no buscan la piedad. La reforma protestante es muy rica en lo que respecta a la relación que debe de existir entre la iglesia y el Estado. Y ahora me gustaría citar algunas cosas, como por ejemplo, Martín Lutero habló acerca de este asunto y en el cual Martín Lutero menciona que él considera que a la luz de la Escritura, la iglesia y el Estado deben de coexistir, pero una respetando a la otra y viceversa, sin imponerse la una a la otra, sin entrometerse en los asuntos los unos de los otros. Es decir, para Martín Lutero era importantísimo que hubiera una separación entre iglesia y el Estado. Esto lo dice él, por ejemplo, en su libro sobre la autoridad secular, hasta dónde se le debe obediencia a la autoridad secular, un libro que él escribió en 1523. En este tratado, Lutero argumenta que la autoridad secular tiene un papel importante en la sociedad, pero que no debe inferir en los asuntos de la iglesia. Para Martín Lutero, la iglesia era una institución divina y la responsabilidad de la iglesia era la de predicar el evangelio y administrar fielmente los sacramentos, que podemos resumirlo ahora mismo para nosotros: la cena del Señor y el bautismo. Para Martín Lutero, la iglesia debía ser siempre una institución divina que juega un papel de promover la justicia y el bienestar por sí misma, sin apoyo, sin ayuda de la política del momento. Y para él, la línea que, digamos, o el margen hasta donde se puede llegar para Martín Lutero era que el Estado no nos pida a nosotros hacer nada que contradiga nuestra conciencia y nuestros principios cristianos revelados a la luz de la Escritura. Lo mismo pensaba Juan Calvino en la institución de la religión cristiana en 1536.
En este libro, Calvino discute la relación entre la Iglesia y el Estado y argumenta que la Iglesia debe ser autónoma y libre de la influencia política. La Iglesia, para Juan Calvino, en el comentario del libro de los Salmos, 1557, discute la importancia de la oración y la acción política para los cristianos y argumenta que los cristianos deben estar dispuestos a desafiar a las autoridades que actúan injustamente. Así también era el mismo pensamiento de Ulrico Zwinglio. Él dice de la verdadera y falsa religión en 1525, en este tratado, Zwinglio discute la importancia de la educación y la formación de los ciudadanos y argumenta que la Iglesia y el Estado deben trabajar juntos para promover la educación y la justicia. Promover la educación y la justicia. La Reforma Protestante siempre ha entendido que la Iglesia tiene un papel fundamental a nivel social. Y a lo mejor tú te preguntarás, oye José, pero este tema de la batalla cultural, todo este tema de cómo debemos ser sal y luz en la tierra. Entonces, ¿cómo la Iglesia puede hacer eso? Pues evidentemente la Iglesia lo puede hacer. Por ejemplo, yo ahora lo hago haciendo vídeos en YouTube y hablando sobre las decisiones políticas que se están tomando, sobre cómo se está promoviendo el mal. Podemos prepararnos y predicar el evangelio a toda criatura. Y en esas conversaciones sin duda nos hablarán acerca de temas de la actualidad que se están promoviendo desde las políticas socialistas y comunistas a nivel mundial. Es decir, yo no estoy diciendo que la Iglesia, ni tampoco la Reforma creía eso, que la Iglesia tiene que ser apolítica. Y cuando hablo de Iglesia me refiero a los individuos, al miembro que hace parte de ella, en lo absoluto. Tenemos una función social también, pero eso no lo debe llevar a cabo la Iglesia como iglesia local, como institución. No, esto lo lleva a cabo el individuo, el feligrés. El feligrés en la Iglesia es preparado teológicamente, con argumentos, con razonamientos lógicos desde el púlpito. Se predica la palabra y somos capacitados para hacer toda buena obra. Desde el púlpito se nos debe enseñar y se nos debe predicar que debemos vivir para la gloria de Dios. Desde el púlpito se nos debe de enseñar que estamos llamados a influenciar este mundo con el carácter de Cristo, haciendo justo juicio, separando lo que es justo de lo que no lo es. Por lo tanto, la forma en que la Iglesia debe de hacer esta labor social, debe de ser sal y luz. No es invitando a un político a que venga a dar discursos en las instalaciones donde el pueblo de Dios se congrega y se reúne para hablar de la palabra y predicar el evangelio alabando a nuestro Señor. No es necesario hacer esto. Por el contrario, es peligroso, dañino. La Iglesia siempre ha cometido fallos cuando intenta ser más sabia que Dios. La Iglesia la cuida el Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán con la Iglesia. Esté un político de derecha o esté un político de izquierda. Las políticas nos guarden o no. Dios es el guardador, proveedor, sustentador y el que promueve, impulsa y hace que la Iglesia crezca y avance conforme a sus propósitos y principios. Por más que un político nos apoye o no, la Iglesia no debe de mezclar estos asuntos, porque si no nos va a pasar lo que le pasó a la Iglesia Católica Romana. Se terminó prostituyendo al mejor político, aquel que le brindaba mejores beneficios, como lo sigue haciendo ahora, haciendo todo tipo de relaciones políticas con tiranos, con políticos autoritativos, como lo son el presidente de China, haciendo también todo tipo de pactos con tiranos, como lo fue también Franco en la época franquista, haciendo todo tipo de tratos, como lo hizo también en el tiempo de la Alemania nazi. Y así podemos ver cómo una y otra vez esta iglesia se prostituyó porque ellos entendieron que debían de tener una función política en este mundo. Pero no es a lo que nos ha llamado el Señor y por ello debemos evitarlo y guardarnos de ello. Estamos llamados a vivir en paz, a orar por los políticos, a clamar para que ellos nos permitan vivir de una manera digna en esta sociedad en la que estamos, pero también para que nosotros podamos hacer nuestra función de iglesia. Pero eso no implica que tenemos que invitar a los políticos a venir a los púlpitos a dar charlas sobre ideologías políticas, posiciones políticas, por muy verdaderas que sean estas y por muy correctas que sean, no debemos hacer esto. Que la gracia y la paz del Señor Jesús sean con ustedes.